El título de la clase que estaremos viendo hoy es El alma. En el alma están las emociones. Depositadas en el alma está el pensamiento y la voluntad. Entonces, lo que siento, lo que pienso y lo que decido tienen que ver con mi alma. El alma, dice la Escritura, debe de renovar sus pensamientos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 17, dice la Escritura, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Un alma que no ha sido redimida tiene una mente que está en una escala, en un estándar de vanidad en esta vida. Esa es la gente que andan haciendo lo que su mente sin la dirección de Dios les dicta. Así que constantemente deberíamos preguntarnos, ¿el pensamiento que tengo tiene que ver con que Dios esté dentro de mí o dejé fuera ya al Señor? Entonces eso tiene que ver con quitar la vanidad de nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice la Escritura, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando se tiene duro el corazón, no se aprende. El entendimiento se llena de tinieblas y se vive en la vanidad de la mente. Tito capítulo 1, versículo 15 también nos enseña lo siguiente. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, mire usted, para los corrompidos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay gente que todo lo ve en doble sentido, todo lo entiende en doble sentido. Hay gente que igual todo lo mira pecado, ¿verdad? No necesariamente porque las cosas sean pecado. Aparentemente muchas de estas personas son radicales, pero todo lo miran sucio, todo lo miran corrupto, ¿verdad? ¿Será porque realmente está corrompido aquello o será porque su mente en muchas ocasiones está sucia? Todo lo miran mal porque en su mente están mal. Yo recuerdo en una ocasión que alguien nos llamó la atención a la pastora y a mí porque llegada la época navideña colgamos en los pasillos de fuera de la congregación algunas piñatas y nos decía esta persona, pastor debe tener cuidado porque las piñatas significan los cuernos de Satanás y nada de estar comiendo buñuelos porque los buñuelos son la cara del diablo y nada de bañarse con tal tipo de jabón o usar tal tipo de tenis porque tales signos de marca son productos que son diabólicos. La muñeca Barbie trae el espíritu de Jezabel, etcétera, etcétera, etcétera. Las mentes que piensan mal hacen de lo bueno algo malo. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿la hoja de cocaína, es mala? Quizá usted piense que sí, el resultado de mentes corrompidas han hecho mal uso de esa hoja, pero esa hoja realmente fue hecha por Dios para un sentido medicinal, en una mente correcta. Alguien nos decía en una ocasión, es que las víboras son del diablo. No, las víboras no las hizo el diablo, Dios fue quien hizo las víboras. No pueden ser malas, que se arrastren y que el diablo la haya usado para engañar a Eva, eso es otro asunto. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la Escritura, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando dejas un pensamiento que un día te fue convicción, es porque crees que tal convicción ya no tiene valor. Entonces, por ejemplo, un día dabas tu vida y decías que te morías en la raya sirviendo al Señor, agradando al Señor, sirviendo al Señor, adorándole con todas tus fuerzas. De pronto llega un día y dices, señores, gracias por todo, fue un placer haberles conocido y me dedicaré a otra cosa en este tiempo. Entonces, cuando abandonas esa idea de servir al Señor, cuando abortas un pensamiento de que en un momento te fue firme, realmente en tu interior lo que está sucediendo es que estás diciendo, Señor, lo que me prometiste yo creo que no va a suceder. Entonces el Señor te respondería, ¿cómo podría guardarte
en mi promesa de completa paz si no perseveras en un solo pensamiento. Vuelvo a leer Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz, no a todo el mundo, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces un pensamiento que persevera en el Señor es un pensamiento que confía. Generalmente la gente cambia sus pensamientos cuando las cosas resultantes de ese pensamiento ya no les favorece. Cuando hay una desavenencia, cuando hay un problema, entonces la gente dice, pues yo había pensado aquello, pero creo que ya no me funcionó. Creo que mejor hago tal o cual cosa. Entonces cambió de pensamiento y cambió de decisión. Contar con la paz de Dios es el comienzo de una vida exitosa. Si algo necesitamos es la paz de Dios. Pero ¿cómo podría una persona recibir algo tan bueno como la paz de Dios si hoy se compromete con su familia, hoy se compromete con su trabajo, hoy se compromete con Dios, con el servicio, pero mañana, según amanezcan las ganas, será o no su compromiso? ¿Quién es aquel que termina una carrera? ¿Quién podría llevar con ese tipo de pensamiento un negocio? ¿Quién podría bendecir a la gente con un tipo de ese pensamiento ambivalente? La Biblia dice, el hombre de doble ánimo, es decir, de más de un pensamiento indeciso sobre un mismo asunto, es inconstante en todos sus caminos. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Entonces, imagínense, si un día hemos pensado que Dios es bueno, no importa qué tipo de tragedias, de pérdidas, de escasez, de días malos me toque vivir. Ayer pensé que Dios es bueno y mañana sigo pensando que Dios es bueno y todos los días de mi vida seguiré pensando que Él es bueno. Esto es perseverar en un pensamiento. Sin embargo, hay gente que piensa que Dios es bueno, pero después les pasa algo, les decepciona otras cosas, les hiere a alguien, les molesta algo, inmediatamente piensan y dicen, creo que Dios no es tan bueno. Me parece que me equivoqué. Mira cómo me corrieron del trabajo, mira cómo mi hijo se enfermó, mira cómo quebró mi negocio. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente, señores, mientras pisemos la tierra, cristiano o no, estas cosas van a ocurrir, las tragedias, las cosas adversas van a ocurrir, pero nuestros pensamientos deben estar perseverando en el Señor todo el tiempo. Pero cuando tú llegas delante del Señor contrario a tener un pensamiento de doble ánimo, llegas delante del Señor y le dices, Señor, tú eres bueno, no lo entiendo por ahora, solo sé que tú no dejas ninguna promesa olvidada. Declaro que tú eres bueno ayer, hoy y seguirás siendo bueno. Declaro tu misericordia, declaro tu amor sobre mi vida. Yo te sigo sirviendo, te sigo adorando, te sigo creyendo. Gracias, Señor, porque eres fiel. El Señor dice desde el cielo, wow, en medio de toda su tragedia, en medio de su quebranto y sufrimiento, mi hijo está perseverando en un solo pensamiento. Eso significa algo. En mí está confiando. En ese momento Dios es capaz de ponerse de pie y decir, este es el momento de sacarlo del horno de fuego. Este es el día en que se acaba su aflicción, porque ha aprendido a adorarme, ha aprendido a perseverar en un solo pensamiento a pesar de las circunstancias adversas. Abran las ventanas de los cielos como he prometido hacerlo con aquellos que confíen en mí. ¡Wow! Eso es poderoso. Sin embargo, hay tanta gente que hoy día piensa una cosa y mañana otra. Si ayer creíste pensando que Dios te sanaría y no lo hizo ayer, síguelo pensando hoy. Persevera para seguirlo pensando mañana, al día siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que llegue ese día. Pero mientras llegue ese día de tu sanidad, el Señor lo que va a hacer al tú estar perseverando, te guardará en completa paz. Sigue creyendo que Dios tiene ese trabajo que sabes que viene para ti. ¿Cuánta gente hemos conocido que abandona los caminos del Señor por no perseverar en sus pensamientos? Sí, Señor, yo te voy a servir toda mi vida y se esfuerzan genuinamente para cumplir esa promesa, pero pasa un tiempo y vienen desavenencias, vienen problemas, vienen contrariedades y dicen, ay, pues me parece que como que exageré un poquito cuando le dije al Señor que le serviría para toda la vida.
¿Cuánta gente entra a servir? Por ejemplo, Igle Kids. Y son gente que dice, pastor, mi pasión completa son los niños. Pero el primer día le toca una bola de niños que parece que son unos niños raros que vinieron de un planeta que como que vienen drogados o que no sé qué es lo que les pasó a esos niños. De pronto esa persona que había hecho esa promesa dice, no, yo creo que siempre no. Y entonces la gente empieza a abandonar lo que un día pensó que era su total convicción. Un día pensaste venir a la iglesia y aquí estás. Un día tú dijiste, yo voy a la academia. Hoy dijiste, voy a la academia. Y un gran porcentaje de personas pensó que venir a la academia era mejor que ir a cualquier otro lado. Y aquí está recibiendo esta clase. Hay gente que pensó que vendría y a lo largo del día pensó que ya no vendría y no vino. Esto tiene que ver con todas las decisiones en nuestra vida. Mucha gente, por ejemplo, no baja de peso porque un día piensa que con toda decisión sí lo hará y ese mismo día por la noche piensa que es demasiado sacrificio cuando llega la hora de la cena. Piensa que es muy difícil. Y es la gente que dice, total, mejor gordito contento que flaco amargado. Me voy a echar mis tacos otra vez. Entonces, tenemos nosotros que enseñarle a nuestra alma a ser perseverante. Así como algún día alguien nos enseñó a comer, a bañarnos, a lavarnos los dientes. Luego esos actos se hicieron hábitos y luego se hicieron una norma de vida y ya no pensamos con tanto detenimiento en bañarnos, en lavarnos los dientes, pero alguien nos enseñó a hacerlo. El problema es que nadie nos ha enseñado a pensar bien y nuestra alma llega a ser entonces un sub y baja, una montaña rusa completamente. Entonces es por eso que tenemos malos hábitos mentales que impiden que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida práctica. Porque a pensar se aprende, señores. Tenemos que educar nuestra mente, tenemos que educar nuestra alma, tenemos que someter nuestra alma. En nuestra alma están nuestras emociones, pero también están nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Y tenemos nosotros que sobreponer nuestras emociones, o tenemos que sobreponer nuestra decisión, por encima de nuestras emociones. Entonces, ¿cuánta gente se entretiene pensando en un divorcio si es el mismo tiempo que se puede usar para pensar en las promesas que Dios te ha dado para tener una mejor familia? Eso tiene que ver con la decisión que tú tomes en qué hacer con tu mente. Tus emociones y tu mente están en tu alma. Eso tiene que ver con tu alma. ¿Para qué pensar en la manera que esa enfermedad te puede matar en lugar de pensar que Dios espera que actives tu fe para sanarte? El simple hecho de tener fe no basta. Quizá tienes fe, pero aunque tienes fe, si no la usas, es como tener piernas, pero no caminar. Tienes fe porque eres hijo de Dios, conoces su palabra. Pero mientras no forces tu alma, tus pensamientos a pensar bien, no ejercerás esa fe y de nada te servirá tenerla. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, es muy difícil hacer compatibilidad con alguien que piensa diferente a nosotros. Es decir, Dios no camina con gente que no piensa bien, que no piensa como Él. Dios no puede andar junto a gente que no puede mantenerse en un mismo pensamiento perseverante de bien. ¿Por qué cree usted, digamos, que los hippies andan juntos? Porque piensan igual. ¿Por qué los drogadictos andan juntos? Porque piensan igual. ¿Ha visto un alcohólico? Se junta con otros alcohólicos también, ¿verdad? El día que el drogadicto piensa que
ya puede tener una vida diferente, que piensa diferente de los demás drogadictos, o se sale o lo corren del grupo de amigos drogadictos. Entonces, lo mismo sucede con el Señor. Porque cierto tipo de gente que tiene inclinaciones sexuales se juntan, andan reunidos, porque se ponen de acuerdo y el acuerdo tiene que ver por la forma en que piensan. Entonces uno termina en la vida juntándose con los que piensan como uno. Haces clic con los que piensan como tú. Un ejemplo de por qué usted está en la academia es porque usted está pensando como un campeón. Es normal que te reúnas en comunidad de Dios porque esta es una iglesia que pensamos como campeones, queremos agradar a Dios y buscamos una mejor vida. Cuando miramos el corazón de Dios nos damos cuenta que Dios piensa con éxito, piensa en lo óptimo, Dios piensa en lo excelente, Dios piensa en lo mejor. Entonces, ¿cuándo Dios estará con nosotros? Cuando pensemos como Él piensa. Así que tengamos cuidado con la gente que llena tu mente de chisme. Cuando te llegue un chisme, no pienses como el que te contó el chisme. Cuando pones oído a un chisme o a una murmuración, terminas pensando como el que te lo contó. Terminas asociándote con el chismoso y pensando igual. Y de repente usted dice, ¿de verdad? Ay, no me digas. ¿Por qué? Porque lo que pensó te lo transmitió y de pronto ya estás pensando como un chismoso. Entonces, sin haber considerado la versión del otro lado, ¿verdad? Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice la Escritura, deje el hombre malvado sus pensamientos. Los pensamientos están en el alma se tiene que corregir, el alma tiene que obedecer a Dios, los pensamientos se tienen que alinear con el Señor. Deje el inicuo sus pensamientos, porque Dios sabe que a la gente le cuesta trabajo pensar bien. A nuestra alma le cuesta trabajo pensar bien. Por eso es que hay tanta maldad, porque la gente piensa como piensa. El día que el extorsionador deje de pensar en extorsión, dejará de hacerlo. Por eso dice, deje el inicuo sus pensamientos. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Y está hablando de caminos. ¿Sabía usted que el camino que tomamos siempre lo determinan nuestros pensamientos? Primero pensamos y después caminamos según como pensamos, actuamos según como pensamos. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, debe saber que el resultado de un pensamiento le puede llevar al cielo. Cuando llegues al cielo, tienes que saber que fue causa de un pensamiento que tuviste aquí en la tierra. La profesión que usted tiene es el resultado de un pensamiento que le llevó a una decisión. Los ingenieros que hoy lo son resultado de un pensamiento. Tus pensamientos terminan determinando tu destino. Entonces, caminas hoy los pensamientos que te hicieron vereda, que te hicieron brecha. Los malos pensamientos te llevan a malos caminos. Entonces, piense usted en esto. Cuando usted se sube a un taxi, no le dice a usted, por favor, lléveme a donde sea. No. Desde antes de usted subirse al taxi, sabe a dónde quiere que le lleve. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestros pensamientos? Analicémoslos antes de pensar si donde nos llevan esos tipos de pensamientos es donde nosotros queremos llegar. O renovamos nuestros pensamientos o nuestros destinos. Dios no nos los garantiza. Así que tenemos que tomar mucho cuidado en esto. Es muy importante la manera en que usted como líder de su familia piensa, porque su familia va a llegar a ser moldeada según los pensamientos suyos. Lo quiera o no, la iglesia igual. La iglesia refleja los pensamientos del pastor de cada iglesia. Así como ve esta iglesia,
así como ve usted esta gente de comunidad, estos ministerios, seguramente tienen que ver con los pensamientos de los pastores. Yo no pienso en algo que no sea de excelencia, no importa lo que cueste, porque sé que es para el Señor. Si otros pastores piensan diferente, y obviamente es diferente como hacen las cosas, pues tiene que ver con ese principio de lo que se genera en los pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 9 dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Lo que Dios está diciendo aquí es para que tus caminos sean como los míos. Entonces, tus pensamientos deben ser como los míos primero. Dios entonces aquí nos reta, nos desafía a pensar como Él. Sus pensamientos son más altos que los cielos. ¡Wow! Eso es poderoso. Él está buscando hijos que piensen como Él. Dios no camina con gente que no piensa correctamente. Dios no camina con gente mal pensada, porque Él sabe que tus pensamientos determinan tus caminos y tus destinos. En muchas ocasiones van a llegar pensamientos que van a querer dominarte con ansiedad, con tristeza, con miedo, con angustia. ¿Sabes por qué te dominan? Porque quizá piensas demasiado en ello. Entonces, todos tenemos un corazón que siente con toda seguridad, un corazón que percibe el dolor, el miedo, la angustia. Pero una vez que lloras, una vez que lo sufres, una vez que lo padeces, te levantas y empiezas a declarar la palabra, no te quedas ahí. Porque si continúas pensando en aquello que te hizo llorar, en aquello que te hizo enojar o entristecerte, incluso puedes terminar suicidándote. O quizá no tan trágico, pero sí divorciándote. O abandonando tu grupo de amistad. O hasta dejando tu fe en el Señor. ¿Por qué? Porque tus actitudes están manejadas por lo que piensas. Solo observar a una persona me dice en qué está pensando. La tristeza de una persona me dice que está pensando en su fracaso. O la alegría de una persona me puede contar de su esperanza de salir adelante. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo, otra vez, habla de caminos, que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué es un consejo? Un consejo es un pensamiento de alguien más. Eso es todo. Cuando pides un consejo, tú dices, fulano, ¿qué piensas de este asunto? Lo que realmente estás diciendo es, dame tus pensamientos. Y la palabra del Señor dice, bienaventurado aquel que no anduvo en pensamientos de gente mala, porque ese consejo lo llevaré a cierto tipo de camino. ¿Por qué de repente decimos, fulano anda en malos pasos? Porque la vida es un camino que se anda. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditar es pensar de manera cuidadosa sobre un asunto. Y dice, bienaventurado aquel que medita de día y de noche. De día y de noche. Lo más caro que te puede salir un asunto es no haberlo pensado, no haberlo meditado para buscar sabiduría. Entonces, versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo prosperar si los pensamientos no están alineados a los pensamientos de Dios? En estos tiempos violentos de terror, de inseguridad, se requieren pensamientos fuertes en la fe que nos provea la palabra del Señor. En este tiempo de extorsiones, llamadas, amenazas, de miedos. Sí, todo esto ocurre. Pero, ¿por qué algunos estas cosas que ocurren los estrella y otros con todo y miedo podemos continuar adelante haciendo las cosas? Es entonces cuando sabemos que meditar en la palabra de Dios nos trae los mayores beneficios. Cuando nos sentamos y empezamos a meditar y decimos, Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Condeno toda lengua que se levante en mi contra. Es mi herencia como hijo de Dios. No temo saeta que vuele de día, ni terror que asalte de noche. Tú eres mi pastor y nada me hace falta. No temeré mal alguno. Medito de día y de noche, medito de día y de noche.
cuando te levantas de meditar, no quiero decir que el peligro ya se fue, quizá el peligro sigue siendo el mismo, pero tu corazón es otro. Meditar, entonces, es sentarte a pensar cuidadosamente en un asunto bajo el filtro de la palabra de Dios. Meditar significa rumiar, lo que hace una vaca, que una vez que se comió su alimento, en un tiempo después vuelve a sacarlo y a masticarlo. Escuchas la palabra, escuchas una prédica, lees la escritura y durante el día lo estás rumiando. Y te sientas en algún lugar, buscas un lugar de silencio en algún momento del día y tú dices, si tu situación se trata de una cuestión económica, Señor, no hará falta ningún pan en mi casa. Tu palabra dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, tu palabra dice que tú vistes a las flores mejor que a Salomón y a los pájaros les das de comer sin trabajar. Esto me recuerda que este día malo no califica mi vida entera. Señor, yo confío que tú tienes lo mejor de mi vida preparado todavía delante de mí. Empiezas a meditar, a creer, a declarar su palabra. Cuando te levantas, no te aseguro que esté una despensa a tu lado, pero tu corazón se levanta lleno de fe. Tu alma es otra. Nuestra alma tiene que ser educada en nuestros pensamientos. Así que yo te bendigo. Y creo que la palabra de Dios es una preciosa semilla que queda en el surco de tu corazón en esta ocasión. Que Dios te bendiga.